Hola a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso. Mi nombre es Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Iván Donaldson del canal de Iván Donaldson. Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de la ansiedad. Así que este tema es muy interesante porque yo creo que muchísimas personas lo hemos vivido y es algo un poco complicado, ¿no? Pero tiene todo un bagaje o todo un porqué. Nos está sucediendo este tipo de cuestiones y asimismo, pues si tiene todo un porqué, tiene una solución, ¿no? Y un para qué también tiene. Entonces, siempre que te encuentres frente a algo de ansiedad, pues pregúntate qué está sucediendo en tu vida. Pero pues, lo primero yo diría, a ver, bueno, ¿cómo definimos qué es? ¿Cómo sé que tengo ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad tiene que ver mucho con los pensamientos, ¿no? Todo aquel pensamiento de cómo va a ser el futuro, sobre todo. O sea, se cuenta que en la historia antiguamente, imaginemos en la época de las cavernas, ¿no? Y en la época de las cavernas, de los cavernícolas, pues tú tenías que defenderte de peligros que sí eran inminentes, ¿no? O sea, imagínate que tú vivías en una tribu y de repente escuchabas un rugido y si no te ponías las pilas, te sale el coco, te sale el león, el coco, te sale el león, el dinosaurio, imagínese. Y bueno, entonces ya te cuelgan los biólogos, geólogos, sí, te sale, y psiquiatras y psicólogos. Pero te sale el Godzilla, ahí, sí, te sale el Gojira, ahí, sí. Entonces tenías que reaccionar de una forma inmediata y tu sistema nervioso en ese momento generaba una alerta así inmediata para que tú tuvieras una reacción y pudieras sobrevivir. Se te aumentaban los niveles de ¿qué es lo que te pone así como rápido? De glucosa. De adrenalina. Adrenalina. La glucosa es después sí, después te da la glucosa. Exacto. La glucosa lo produce. Sí. Y entonces, pero eso quedó como un registro. Curiosamente vivimos en una época donde ya no es tan necesario este sistema. Ya no tanto. Ya no tanto. Te va a salir ahí Godzilla. Sí, no, difícilmente, ¿no? Pero sí necesita como la mente estaba acostumbrada o tiene registro de esto. Muchas veces necesita generar pensamientos de que está sucediendo algo negativo en tu vida para... y puede ser muy variada, ¿no? O sea, en estos momentos a lo mejor te sucede en tu trabajo, con la pareja, algo con el dinero, donde tú todo el tiempo estás teniendo este pensamiento de que va a suceder algo negativo. Esa es la ansiedad. Esa es la ansiedad, pero tiene un detalle, que el pensamiento, a lo mejor no lo ves de forma consciente, pero de forma inconsciente, el pensamiento es cuando suceda eso que no ha sucedido, tú sientes que no vas a poder con ello. Claro. Que te va a superar. Que te va a superar, que es algo... Sí, totalmente. Inclusive eso también puede ser adquirido de la familia, ¿no? De cómo fueron los primeros encuentros con las primeras relaciones sociales. Claro, con las primeras relaciones... con las primeras relaciones familiares. O sea, si tú estabas de ahí de niño... Siga. Sigue. Lo va a editar, ¿verdad? Sí, no se preocupe. Va a quedar claro. Lo vamos a editar claro. Sí, continúa. Pues obviamente esto tiene que ver también con cómo fueron las primeras interacciones con la familia. Si por ahí tus papás estaban muy preocupados por pagar las cuentas a fin de mes, o estaban teniendo problemas entre ellos, o con los abuelitos, que tiende a pasar mucho también, las primeras, digamos que los primeros encuentros con ese estado, ¿no? Con el estado ansioso de los que ya estaban antes. Es decir, no es que lo vayamos adquiriendo nada más porque sí, viene desde etapas muy tempranas, y eso también lo podemos ver en los programas que hemos hecho de los neurocircuitos, que todas estas conductas se van adquiriendo, no necesariamente porque tú estés viviendo una situación de estrés, sino porque alguien de tu entorno está viviendo una situación así, y esto como que se contagia, como que se pega. Y podríamos decir que entonces la ansiedad es este pensamiento, este sentimiento, esta idea, esta sensación
de que va a pasar algo malo Exacto. y que no vas a estar listo para enfrentarlo. Es un temor hacia el futuro. Es un temor hacia el futuro y que obviamente se desprende de esta necesidad enfermiza que tenemos en la actualidad de vivir siempre proyectándonos hacia el futuro. Aunque también puede tener que ver con pensamientos de cuestiones del pasado que no han sido resueltos. Claro. Sí, Pues es decir, es que todavía no entiendo por qué ocurrió aquello, todavía no me cuadra por qué me pasó aquel evento específico, ¿no? Sí, digamos que estos monstruos se convirtieron en pensamientos. Exacto. ¿No? Y todo el tiempo están... Bueno, no, más bien, estos monstruos se convirtieron en la deuda, Sí, claro. el que me van a robar. Pero no tanto en la deuda, porque a lo mejor tú sí tienes una deuda. Pero el problema está en el pensamiento de la deuda. Claro. Porque no está en la deuda. Claro. O sea, a lo mejor la deuda va a llegar a un momento y tiene hasta un plazo, ¿no? Va a llegar en 30 días. Pero si tú durante esos 30 días te la pasas pensando cuando llegue el pago de la deuda, claro, el problema está en los pensamientos que estás generando durante esos 30 días. Que es un pensamiento descontrolado, compulsivo. Sí, exactamente. Y pasa algo curioso. Si tu mente ya todo el tiempo tiene estos pensamientos catastróficos, inmediatamente el sistema nervioso y el cuerpo lo hacen real. Claro. No porque sea real, sino porque el cuerpo el sistema nervioso genera como ese sistema que platicábamos de alarma. De defensa. Donde tiene que en ese momento actuar porque siente que ya está sucediendo, aunque no sea cierto. Y que se me sube el colesterol y que me falla el azúcar. Y vienen los ataques de ansiedad. Claro. Justo en ese momento cuando se dispara este sistema, es cuando viene un ataque de ansiedad porque el sistema nervioso está diciendo, necesitas actuar en este momento porque estás en un peligro del que no puedes escapar. Inminente. Y el cual no existe. Claro, y esto ocurre porque en ningún momento, ni en la escuela, ni en la familia, ni en ninguna otra parte, nos enseñan cómo gestionar nuestras emociones y sobre todo cómo gestionar nuestro pensamiento. Es decir, aunque parezca que no y aunque parezca absurdo, pues la ansiedad puede haber sido producida por un evento ocurrido en la infancia temprana. Es decir, esto lo hemos también platicado, un evento en tu niñez en el que tal vez te perdiste en el parque, te perdiste ahí en la feria o te perdiste en el supermercado y no encontrabas a tu mamá. Y no te encontraban, y te encontraste tú ahí en medio de un montón de personas desconocidas, en un lugar desconocido, sintiéndote indefenso. Bastan 5 minutos, 10 minutos para que se genere una huella de ansiedad, ¿no? Una huella de abandono. Una huella de perdición ahí. Un sentimiento de terror ante claro, encontrarte en una circunstancia de la cual no tienes ningún control. Pero ahí, digamos, aquí vamos a empezar estos debates nunca antes vistos, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, yo diría que no es tanto, o sea, sí se genera ahí, pero yo diría que ante diferentes circunstancias de la vida, es como si se reconectaran, ¿no? Es como si inconscientemente te recordara ese momento, ¿no? Es el efecto reflejo, el efecto del resorte emocional. Exacto, que a veces se da en el temblor de ojo. También sí, como a veces me pasa, ¿no? Que se me pone a temblar aquí el ojo. Exactamente. O sea, dicho de otra manera, ocurre algo en tu realidad que te detona un recuerdo que te conecta a esa emoción. Exacto, que aún no ha sido resuelta, ¿no? Sí, y entonces, como lo vemos, pues esto provoca estos estados. Ahora, obviamente, el sistema nervioso puede lanzar esta alarma, pero no puede estarla lanzando todo el tiempo. Entonces por eso muchas veces cuando te llega un ataque de ansiedad es cuando sientes a lo mejor ya que va a suceder algo catastrófico y tienes pensamientos ya súper negativos y sientes que no vas a poder con eso. Pero después te llega un periodo de calma porque el sistema nervioso pues no puede estar lanzando tanta energía todo el tiempo, entonces necesita como una compensación y vienen estos que parecieran como dos momentos extraños, ¿no? Donde todo está mal por un momento cuando está el sistema de alarma y después todo se tranquiliza y ya sientes que todo está bien, pero luego nuevamente vuelve a venir porque tu mente sigue trabajando en estos pensamientos negativos y catastróficos. Entonces podríamos decir que no necesariamente es instantáneo, sino que estos ataques de ansiedad en realidad son el resultado de una actividad constante de pensamientos negativos. Así es, y que entonces se puede haber detonado hace un día, hace 2 días, sí, claro, en algún momento, y lo estás viniendo
trabajando en la mente hasta que llega un momento en el que el pensamiento se vuelve tan fuerte que ya se convierte en la emoción. Entonces ahora, en la actualidad, en estos tiempos, donde muchas personas dicen, es que yo no tenía ataques de ansiedad y ahora tengo, y no tengo por qué tenerlos ni nada de eso, lo que estamos diciendo entonces es que no son conscientes de cómo tienen estos pensamientos negativos que los están afectando, y por eso estamos viendo el efecto que es pues el ataque de ansiedad, ¿no? Sí, porque todos tienen un origen, como decía Masterlen, ¿no? Sí, no es así nada más porque... No, nomás me dio la ansiedad porque pues ya nomás me pasó. Las no antenas Illuminati ni nada de eso, sino que es algo que no he visto, ¿no? Aunque sí, fíjense que sí llega a pasar, yo creo que alguna vez les ha ocurrido que la ansiedad de otra persona te conecta, sí, claro, también, como en el estado. Si tú te permites o te enganchas con eso, va a funcionar en eso, es el efecto de la inercia. Las neuronas espejo también, mi querido Master Richard. Sí. Y ya me pusieron nervioso, ¿no? Yo estaba tranquilo y ya me pusieron nervioso. Ya empezó a llegar la ansiedad. Ya me llegó la ansiedad, sí. Sí, y entonces a lo mejor, bueno, de repente tú tienes un ataque de ansiedad y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Si ya me llegó. Ya me llegó. ¿Y ahora qué hago? Sí. ¿Ahora qué hago, no? Ya me llegó el ataque de ansiedad. Y bueno, pues existen varias técnicas. Que esas son las importantes. Las importantes, pero obviamente recordemos que todo el tiempo está trabajando por una parte primero los pensamientos y después se manifiestan en el cuerpo. A mí me gusta mucho una persona que se llama Jorge Benito. Se lo recomiendo. Saludos a Jorge Benito. Y él maneja dos técnicas que me gustan, y una tiene que ver, dice él, con el trabajar esos pensamientos. Y realmente el primer paso como todo, donde tú estás ya sintiendo que ya te lleva todo, es definir cuál es este miedo. Pero ahí sí le tienes que entrar y decir, el miedo lo tengo que identificar perfectamente. Porque si tú no lo identificas como tal, y lo único que haces es decir, pues es que sí, cierto, sí tengo un montón de ansiedad, no hombre, está pero tremendísima. Y ya quedarte así, ¿no? Y ya quedarte ahí, hasta no enfrentas el problema. Porque sudo mucho. Sí. Te quedas hasta ahí, ¿no? Pero sí, realmente el primer paso es sentarte y así decir, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los pensamientos que están generando esta crisis de ansiedad? Entonces yo me siento y digo, a ver, ok, este es el problema. Si es el dinero, a lo mejor tiene que ver con, como decíamos hace rato, ¿no? Con una deuda que siento que es impagable, pero necesito sentarme y ver qué es tan real de lo que estoy pensando, ¿no? Que no es tan catastrófico, a lo mejor tiene soluciones, pero como no actúo, solo lo estoy utilizando en mi mente, pues mi mente ya está totalmente en un ataque de pánico. Y ya dice, es que esto se está acabando, ¿no? Cuando realmente, pues puede tener solución, pero necesita primero ser observado. Y fíjate, yo ahí, Masterlen, más bien, esa es ya mi onda, yo diría que es una señal sincrónica, coincidencial del cosmos, y donde me está avisando que es el momento de meditar. Entonces, en el instante en que siento esta ansiedad, yo lo que haría o lo que hago es pues simplemente relajarme, sentir mi respiración, y en lugar de pensar en cosas, es simplemente sentir el aire cómo entra y cómo sale de mi cuerpo, y mantenerme en ese estado, y poco a poco la mente comienza a relajarse, ¿no? Claro, es hacerte consciente de ti mismo, primero, ¿no? Hacerte consciente de que todo lo que está ocurriendo en tu cabeza, está ocurriendo en tu mente. Para poder hacer un reconocimiento como eso, pues simplemente observa tu entorno. Observa cómo están todas las cosas, ¿no? Cómo todo está funcionando, cómo todo está en un equilibrio, incluyendo las cosas que no nos gustan, las cosas que tendemos a decir que son malas o feas. Con todo y eso, todo está en un perfecto balance y en un perfecto equilibrio que funciona. Lo primero es aprender a reconocerte a ti mismo dentro de este balance y este equilibrio, y ver que estás vivo, que estás respirando, que estás conectando primero contigo, ¿no? Claro. Bajar de la cabeza, bajar tu atención, porque al final de cuentas recordemos que todo es donde estamos poniendo la atención. Sí. Bajar la atención a tu experiencia del momento, como dice Master Iván, a el reconocimiento de ti mismo, tu respiración, tu cuerpo, tu propio estado. Sí, totalmente de acuerdo, porque de hecho un error que se comete muchísimas veces con los ataques de ansiedad es que tú lo que quieres hacer es evitar estos pensamientos catastróficos. Eso, ajá. Entonces cuando los evitas, lo único que estás haciendo es potenciarlos.
porque el sistema nervioso ya está tan acostumbrado y tan metido a estos pensamientos que dice, oye, pues si está sucediendo, realmente está sucediendo, te estoy mandando un sistema de alarma y tú lo estás evitando, entonces se envía como una dosis mayor, claro, para que le hagas caso. Y ahí, como bien lo dice Master Iván y Master Richard, vendría el proceso que te ayudaría también a identificar todo esto, que sería la meditación, con la meditación de atención plena, ¿no? También llamada mindfulness, o muchísimas otras tipos de meditaciones. La meditación autoalusiva. Sí, lo mismo, ¿no? Sí, que te van a ayudar a eso, ¿no? Te van a ayudar a que tú puedas observar estos pensamientos catastróficos, pero dejes pasarlos. Claro. O sea, no se trata de pelear con ellos, sino de que sean, como lo decíamos al principio, clave, observables, ¿no? Y aquí no logro evitar, no puedo evitar recordar esto, donde pues las personas en su mayoría no estamos viviendo en la realidad, sino que estamos viviendo en la mente, ¿no? Entonces, en lugar de estar realmente en el presente, en el aquí y el ahora, pues estás pensando en, híjole, como dices, ni siquiera puede ser algo, bueno, ni siquiera es algo real, sino que estás pensando, por ejemplo, estás manejando, ¿no? Y empiezas, no, y si ahorita viene un loco y se estrella conmigo, no, hombre, y si resulta, no, híjole, y si llega tal cosa, y si apagué el gas y la estufa, y empiezas a hacer un montón de cosas. Pero aquí la pregunta, yo diría, es, como dijo bien aquí Master Len, pues detente en ese momento, de dónde está surgiendo esto, obsérvalo. Y para mí, a modo personal, siento que pues es la invitación a que comiences a practicar, pues de una manera muy simple, sin complicarte tanto, la meditación en el presente, ¿no? Decir, ok, en este momento, en este presente, no está sucediendo, simplemente respiro, siento mi respiración, veo el ambiente a mi alrededor, aunque sea caótico, porque puede pasar que estés en un lugar muy caótico y estés sintiendo esta ansiedad, pero simplemente te das cuenta que no está basada en algo que esté sucediendo en el mundo físico, sino que es algo que está pasando en mi mente, y aprendo entonces a autoobservarme. Yo creo que grandes maestros de meditación y grandes seres que han logrado autoconciencia ha sido gracias a la ansiedad, ¿eh? O sea, ha sido como un disparador que les ha activado esta capacidad. Es un detonante, ¿no? Claro. Y un ejemplo muy típico, que también es muy, pues como muy buen ejemplo, es por ejemplo este miedo a las alturas, ¿no? O el miedo a cuando va a despegar el avión. Cuando estamos de entrada ya desde el aeropuerto, ya que entraste al aeropuerto, ya empezaste a generar ahí un sentimiento, ¿no? Empezaste a pensar, ay, dentro de poco ya va a despegar el avión, dentro de poco... Esto le pasa mucho a personas que sufren de ese miedo a las alturas o miedo a volar, ¿no? Miedo a volar en aviones. Y se me hace un buen ejemplo porque es mucho cómo funciona la manera en cómo se va desarrollando un estado de ansiedad, un estado ansioso. De que nosotros a priori de una experiencia determinada empezamos a generar ya pensamientos que tienen que ver con todo lo malo que podría ocurrir. Es decir, pues sí, obviamente todos sabemos que un avión va a despegar, va a estar volando en el cielo, sabemos que es un artefacto que está pues muchos metros arriba, pero lo peor que puedes hacer antes de subirte al avión es pensar que se va a caer, ¿no? O pensar que se va a estrellar, o pensar que cualquiera de estas cosas. Entonces, a lo que se refieren aquí Master Iván y Master Len es a la acción de conectarte a tu momento. Todavía no estoy en el avión, apenas acabo de llegar al aeropuerto, apenas estoy aquí haciendo mis trámites, todavía no llega ese momento, y cuando llega ese momento puedes ver que todo está funcionando como tiene que funcionar. Exacto, ¿no? Exacto. Y lo que tenga que pasar, pasará. Claro. Sí, y por decir, otro ejemplo también puede ser alguien que tiene miedo a que tiemble, ¿no? Entonces, cuando te sientas a meditar, van a llegar los pensamientos de, no, hombre, ahorita ya llegó el temblor y se va a destruir esto y todo. ¿Y qué van a hacer mis hijos? ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer mi mamá? Exacto. Sí, y cuando llega eso, si tú te das la oportunidad de hacer cualquier técnica de meditación, pues tu mente va a empezar a decir, ok, está llegando ese pensamiento negativo, está terrible, pero no pasó nada. Claro. ¿No? Y empieza como a distinguir y decir, entonces no es tan catastrófico. Y entonces, por ejemplo, el miedo al público, pues a lo mejor serían poco a poco, eso también es lo mismo. El pánico escénico. Sí, y hay algo muy interesante. O sea, el chiste no es de golpe, sino entender que también es un proceso que tienes que ir trabajando y que es paso a paso. Pasito a pasito. Sí, exacto. Pero por ejemplo, con cosas como esa, como la que habla Master Iván, el pánico escénico solamente lo puedes vencer de una forma, que es enfrentándolo. Es decir, si tú tienes miedo de hablar frente a las personas,
la única forma de vencerlo es hablar frente a las personas. Y por ejemplo, cuando se da este caso que comento, Master Richard, donde se vuelve un ataque de ansiedad por un ataque de pánico, en cuanto al público, ¿no? Es como poner en práctica todo esto, ¿no? Respiro, siento mi respiración, me doy cuenta que no está sucediendo todo esto que estoy imaginando, ¿no? Por ejemplo, en Gestalt, Fritz Perls tenía esta técnica de enfrentarlos así al público, ¿no? Uh-huh. Pero hacía que se dieran cuenta que era un error de percepción, porque es creer que la gente tiene el mismo interés de escucharte que tú tienes contigo mismo. Y cuando te das cuenta que tú no eres tan importante en la vida de los demás como para que les importe tanto lo que estás haciendo y cómo lo estás diciendo, se desaparece, se va, ¿no? Entonces, digamos que también es parte de ese awareness, de ese darse cuenta, pero que no va a venir en un estado de ansiedad. Uh-huh. Tiene que venir en un estado de tranquilidad. Por eso es importante relajarte, estar muy tranquilo para poder verlo, si no, no lo vas a poder ver, ¿no? Sí. Y de hecho, retomando lo que decía Master Richard, de cómo harías esto a lo mejor enfrentando al público, sí puede ser que sea de golpe, pero si lo vemos y así que fuera paso a paso, a lo mejor sería, pues el primer paso va a ser subir un escalón del lugar donde quiero presentarme públicamente, luego 2 escalones, luego 3, luego sin público ponerme frente para saber lo que es el escenario, ¿no? Y decir, mira, pues así está el escenario, estoy tranquilo, no veo que pase absolutamente nada, a lo mejor después lo hago y invito a 2 personas, o sea, como que el proceso donde tú tengas el control de las emociones para que las puedas observar qué tan reales sean, ¿no? Ahora sí que tú puedes elegir que sea sí, claro, pasito a pasito, claro, o de golpe. De golpe. Que me da miedo el avión, me aviento en paracaídas. Que sí dicen que esa es una... Llevo el pañal. Que es como una medicina, ¿no? Enfrentar el miedo, así como dicen, agarrar al toro por los cuernos, que eso es una buena forma para que te des cuenta de que en realidad no pasa nada, ¿no? Claro. Que puedes hacer lo que tú quieras, lo que tú te sientas llamado, y no va a pasar nada, simplemente manifiestas y ya. Eso es la... Entonces podemos decir, Masters, que este programa en realidad con su intención sería pues explicarles cuál es el motivo secreto del por qué surgen estos ataques de ansiedad aparentemente sin sentido, sin que tengan una causa. Y ahora ya estamos viendo que en realidad es la suma de tantos pensamientos negativos, de tantas alertas, que en algún momento pues todo es energía y automáticamente se descargan y la persona siente que la Virgen le está hablando, ¿no? Sí, claro. Sí, porque también imagínate, de repente tú abres, no sé, Facebook, YouTube, y depende de lo que sigas, pero de repente todo el tiempo, por X o Y situación, empiezas a ver cosas de guerra. Inundaciones, guerra, hambre, pestilencia, crisis. Sí, y tu mente se queda con esa idea, ¿no? Entonces, si estamos en guerra, tú en donde estás viviendo, pues no está pasando nada, pero tu mente va a decir, pues tanta información que me estás dando de la guerra, pues sí hay una guerra, y va a llegar un momento que, como decía Master Richard, esto es una bola, que a lo mejor con el paso del tiempo se convierte en una bola gigantesca, y entonces cuando ya lo ves solamente va a decir, es momento de actuar, porque si yo no le mando una señal, va a haber una guerra, porque la mente ya lo cree como una guerra como tal, ¿no? Aunque no exista. Y de hecho, Master Len, también yo creo que debido a la época en la que estamos viviendo, donde tantas personas están tan metidas en el celular, viendo las redes sociales, viendo su Instagram, viendo todas estas cosas, no se dan cuenta que están continuamente en el imaginario, ¿no? Y si yo subiera una foto así, y si yo saliera de viaje como lo hace tal persona, entonces no se dan cuenta que es tanto lo que están utilizando su mente y se están desconectando tanto del flujo natural del presente, que por eso siento que viene toda esta ola de ansiedad que la gente está experimentando ahora, ¿no? Porque se contagia. Esa es una teoría, porque también en Códigos de Multiverso no negamos nada, ¿no? Porque también hay teorías de que el cambio de energías del planeta y que la frecuencia Schumann y que la llamarada solar y que tú las traes y que la nueva era y que tecnologías secretas, pero si hacemos a un lado todo eso para precisamente quitarnos la ansiedad, pues darnos cuenta que está llegando ese golpe de ansiedad por tantos pensamientos negativos que estoy alimentando todos los días, ¿no? Claro. Y yo creo que también ahí la clave es siempre el que tú elijas verlo, el que tú elijas, como decimos, agarrar al toro por los cuernos, y ya sea que lo hagas de pasito, como decíamos hace rato, o que lo hagas de golpe,
tú decidas enfrentar esas cosas, y las enfrentas no peleándote con ellas, como decía Master Len, las enfrentas simplemente observando tu pensamiento, observando y reconociendo cómo funciona tu mente y cómo funciona ese origen que genera estos estados, ¿no? Que puede generar un miedo determinado. De esa manera también es más fácil que podamos también aclarar un montón de situaciones de nuestra vida. Es decir, acordémonos de que todo está conectado. Entonces también por ahí, como dicen, si quieres ver cómo está tu vida, pues observa cómo está tu interior, ¿no? O observa cómo está tu interior para que comprendas cómo está tu vida. Entonces esa es muy bueno. Esa es yo creo que una de las claves que podemos dejar aquí asentadas, que esa observación, esa autoobservación es un procedimiento necesario. Todos los métodos funcionan, el Ho'oponopono, el Gestalt, la programación neurolingüística, la biodescodificación consciente, todos funcionan, pero el ingrediente clave es que tú quieras. Si tú no quieres verlo, si tú no quieres darte cuenta de eso, pues ahora sí que, como dice el dicho, ni con chochos. Ni con láser. Ni con el chemo, así es. Y yo, para ir cerrando mi parte, pues sí, recomendarles, como siempre, pues practicar esto que es la meditación en el presente, sin tanto rollo, ni tienes que tomar miles de cursos, ni simplemente es detenerte en cualquier momento donde tú lo sientas o lo recuerdes, y simplemente sentir tu respiración, sentir cómo entra, cómo sale el aire, relajarte poquito a poquito, y además eso trae pues innumerables beneficios a tu vida, tanto a nivel físico como mental, emocional, y hace que tu capacidad de darte cuenta, de ser autoconsciente, pues aumente, ¿no? Así que con eso me despido, y se despide su amigo Iván Donason del canal de Iván Donason, compañeros. Muchísimas gracias. Carajo. Yo le aumentaría escuchar la canción del Master Iván de Todo es Perfecto. Ese, bien bajado de comercial. Ahí hay comercial. A ver, espérese. Sí, y creo que también algo que se podría hacer, ¿no? Es escribir. Cuando ya identificas tu miedo, pues lo puedes escribir, y a lo mejor hacer algunos pasos para que comiences a actuar, porque también mucha de la ansiedad existe porque todo está generándose en la mente y no hay ninguna acción en el presente. Así surgió la canción, entre paréntesis, miedo de sentirme solo. Así sí, efectivamente. Entonces, creo que eso también es importante, ¿no? Y ya tú vayas viendo y vayas observando a través de la escritura cómo van tus avances, cuáles pasos has dado, y todo, y creo que te va a ayudar un poquito más a identificar, pero como decimos, pues cada quien que tome la metodología que quiera. Claro, lo que más le resuene. Lo que más le resuene, pero hay algo bien importante, y la clave, como lo dio Master Richard, es cree en eso que estás haciendo. Porque si no, pues no va a funcionar. Y de mi parte sería todo. Mi nombre es Lenin Alejandro de Canal Camino Ranosos. Qué bárbaro. Fritz Perls dijo, al fin regresaron. Claro. Y de mi parte, pues sí, en efecto, todo es, como siempre, un proceso de elegir. ¿Qué es lo que estamos eligiendo ver? ¿Qué es lo que estamos eligiendo en nuestra experiencia, ¿no? Si estamos eligiendo seguir sosteniendo que somos neuróticos, psicóticos, ansiosos y todo eso, pues entonces la realidad se seguirá comportando de esa forma. Claro. Si elegimos autoconocernos, autoobservarnos y conocernos mejor, conocer las profundidades que nos conforman, la realidad también se va a responder con eso. Todo es nuestra intención, todo es qué es lo que quiero yo experimentar. Si estoy ahorita en una etapa en mi vida en la que considero que es prudente o que es el momento de conocerme mejor para cambiar algo en mi vida, entonces estoy eligiendo eso. Siempre es una elección personal, y hay unas bien bonitas, como bien decía Master Iván. Si puedo yo elegir mejor, en vez de estar acá dejando que mi mente se vuelva loca solita, en vez de eso, mejor dedicarme a meditar, a estar conmigo, a conocer también otros estados, otras formas de percibir mi propia realidad, pues entonces eso es lo que estamos eligiendo. Siempre es así, siempre es un proceso de elegir, y con eso me despido. Y soy Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Carajo. No, qué bárbaro. Carl Jung dijo, ya. Se acabó. Lo siguiente. Y bueno, pues ya sería todo.
Pero nos habías comentado, ¿no, Len? Sí, es que fíjense que ahora que estaba viendo todo esto de... Lo de Chabelo, ¿no? Algo así. Lo de Chabelo, sí, lo de Chabelo y de su antigüedad. Hablando de, ¿no? Hablando Sí, 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 Hablando porque, de ansiedad. Sí. porque sí, sí, porque resulta que Chabelo un día tenía un problema de ansiedad muy fuerte, no sabía qué hacer. Saludos. Saludos. Estuvo ahí, le preocupaba un poco perder la juventud, ¿no? Ya a sus 80 años. Y entonces estaba como, ¿qué voy a Estaba hacer? platicando ¿Y dónde? con Kefren de eso, ¿no? Sí, En sí, ese sí, momento. con Kefren acá andaban bien locos. No. Así le dicen a un amigo de Un amigo, Sí, 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 es un amigo de de Chabelo. Televisa. De Televisa, y entonces El Kefren. Saludos al Kefren. Sí, pero su gran problema de Chabelo era que quería saber cuál era la verdad del universo. ¿No? Como ¿Dónde siempre. estaba? ¿Dónde estaba Como esa siempre. clave? Siempre filosófico. Sí. Entonces, pues obviamente pues, fue con el profetizo, con el pitonizo y todo. ¿Qué se lo presentó el Kefren? Sí, le vendieron un curso de cómo te puedes obtener esa respuesta. O sea, se lo embaucaron. 2 días y ya de repente ya llegó y dijo, ahora sí ya tengo la clave de todo el universo. Suscríbanse a Códigos del Multiverso. Exacto, y además ya. rimó, y rimó, Mira. como Como eslogan. debe de ser. Ahora sí tengo una la rima respuesta perfecta. de todo el universo. Suscríbanse a Códigos del Multiverso. Ay, Mire, activen la campana. Chabelo tiene, Compartan tiene los la esencia. videos. Y bueno, ya veo ahí. Muchísimas Bye. gracias.